Primera de Timoteo 4:1. Voy a comenzar una serie de predicaciones que consta de 4 predicaciones del mismo pasaje, pero en diferente perspectiva. Y quiero hablar del tema 3 síntomas de la apostasía. Entonces, como este pasaje bíblico tiene mucho contenido, pues no puedo darlo en una sola predicación porque nuestras predicaciones duran 30 minutos y es imposible sacarle todo lo que Dios nos quiere hablar a través de ese texto. ¿Y ya lo tienen todos? ¿Esa televisión no prende? ¿No? ¿Sí? Vamos a leerlo pues. Dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Bueno, vamos a tomar nuestro lugar. La hermana Alicia ya oró por nosotros y vamos a empezar a dar lo que el Señor nos ha dado. ¿Cómo se llama el tema? 3 síntomas de la apostasía. Cuando tenemos una enfermedad que está llegando y nosotros sabemos detectarla, sabemos cómo tratarla. Entonces, cuando empiece a venir los síntomas de la apostasía, a través de esta palabra que Dios nos va a dar, pues vamos a aprender cómo nosotros podemos hacerle frente. En estos 30 minutos voy a dar la introducción del texto solamente. Voy a dar una pequeña exégesis y voy a dar una pequeña introducción de lo que el Espíritu Santo está hablando. Las próximas 3 predicaciones voy a dar los síntomas de la apostasía. Pero primero vamos a ver qué quiere decir la palabra apostasía. La palabra apostasía, en un lenguaje bien sencillo, es abandonar la fe en Jesucristo, abandonar la fe en su evangelio, abandonar la fe en su palabra, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa la apostasía? Abandonar lo que una vez nosotros creímos, ¿verdad? Cuando llegó el evangelio a nuestro corazón, creímos a Dios, nos abrazamos de Él y empezamos a seguir sus pasos, y nosotros de repente lo abandonamos. Entonces, una persona que creyó en Jesús y lo abandonó, ¿cómo se le llama? Algo a notar, ¿verdad? Una persona que es incrédula, que nunca entregó su corazón a Jesús, no puede ser un apóstata. Los que tienen el teléfono, guárdenlo porque evítenme la vergüenza de ir a quitárselos. Los que no tienen a Jesús no pueden ser apóstatas. Los que nunca recibieron a Jesús, ni siquiera se les puede dar ese calificativo. Porque para que tú tengas el calificativo de un apóstata, tú necesitaste creer en Jesús primero. Amén. Entonces, las personas que nunca entregaron su corazón a Dios, las personas que nunca lo aceptaron, que duraron en la iglesia 20 años, pero nunca lo aceptaron, nunca se arrepintieron, nunca se bautizaron, no pueden ser apóstatas. Entonces, eso hay que tenerlo bien en claro. Hace más de 2000 años que el apóstol Pablo escribiera esta carta al joven ministro Timoteo, así se llamaba el receptor de la carta. Esta carta se la envía Pablo a Timoteo. Y en ese tiempo había cierta apostasía, pero en este tiempo la apostasía está todo lo que da. Usted se va a topar gente en las tiendas que antes la miraba aquí a predicar a Cristo, exaltar a Cristo, glorificarlo. Y cuando usted iba a los cultos de la iglesia, los miraba que estaban fervientes, llenos de la pasión de Jesús. Eran personas que corrían en el altar, brincaban, saltaban y hacían. Pero de repente te las topas en la tienda y dan evidencia de su apostasía, porque su manera de ser, su manera de hablar, su manera de conducirse ya da evidencia de que ya abandonó la fe. ¿Sí se han topado ese tipo de personas, verdad? Dices tú, ¿cómo es posible que esta persona me predicaba a Jesús, me hablaba de Cristo cuando yo era un visitante, y ahora ya abandonó la fe? Hace 2000 años, cuando el apóstol Pablo escribió esta carta, aproximadamente, ya había apostasía. ¿Ustedes saben quién fue el primer apóstata o la primer pareja que apostató, que creyó en Dios y luego ya no creyó en Él, le dio la espalda? ¿Ustedes saben quién es? Fue Adán y Eva. Ellos apostataron de la fe. Entonces la apostasía siempre ha estado. Pero hay una predicción o una profecía del apóstol San Pablo a Timoteo, y le dijo: en los postreros días muchos, dice, en los postreros días algunos apostatarán de la fe, oyendo a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Aunque el escritor de esta carta fue el apóstol San Pablo a Timoteo, el que está hablando
es el Espíritu Santo. ¿Sí lo notan en el pasaje? Dice, y en los postreros días, pero el Espíritu dice claramente. ¿Quién dice? El Espíritu. Entonces está hablando el apóstol Pablo, está escribiéndole la carta a Timoteo, pero realmente ¿quién es el que está inspirando la carta? El Espíritu Santo. Él es el que está hablando. Dice, pero el Espíritu dice claramente. ¿Quién es el Espíritu Santo? Jesús. ¿O de quién es el Espíritu del que habla Pablo? De Jesús. ¿Y quién es Jesús? Dios. Jesús es Dios, ¿verdad? Aunque a muchos no les guste. Jesús es Dios. Amén. Él es el Todopoderoso. Ya explicamos la semana antepasada que Él no vino a nacer cuando, o no vino a existir cuando María lo dio a luz. Él ya existía. Amén. Él es desde la eternidad. Pero en esta carta dice, el Espíritu dice claramente. Entonces estamos hablando del Espíritu Santo, ¿verdad? El Espíritu Santo no es una fuerza activa solamente, porque mucha gente dice que no tiene raciocinio, que Él no tiene corazón, que Él es simplemente como una fuerza activa. Pero déjame decirte que el Espíritu Santo tiene intelecto. Porque ¿quién dice ahí? El Espíritu dice claramente. Tiene intelecto. Habla a través de las personas. El Espíritu Santo también puede ser contristado, dice la palabra de Dios. Y no contristéis al Espíritu, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. ¿Qué quiere decir eso? Que te pone triste. Lo puedes poner triste con tu actitud, con tu irreverencia, con tu falta de devoción a Él. Cuando estamos en otro lado y nosotros hacemos cosas que a Él no le agrada, Él se contrista. Para que te lo lleves en mente, el Espíritu Santo habita en todo lugar, y cuando tú haces algo que a Él le hiere, Él se pone triste, porque es el Espíritu de Jesús, el Espíritu de Dios. El Espíritu Santo dirige en infinidad de pasajes, dice, y el Espíritu Santo nos prohibió que fuéramos a tal lugar, dice Pablo. O sea, Él dirige. Y luego dice la palabra de Dios, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. ¿Cómo lo dice el Espíritu? ¿Está dudando? ¿Está diciendo a lo mejor va a pasar? ¿A lo mejor va a llegar? No, dice el Espíritu, dice claramente, o sea, sin rodeos, y te está diciendo que en estos postreros tiempos muchos apostatarán de la fe. Habría tiempos peligrosos, y esos tiempos ya llegaron. Ahorita mucha gente está apostatando de la fe. ¿Por qué? Porque la batalla por tu alma, hermano, en este último tiempo, antes del arrebatamiento, está todo lo que da. Los ángeles del reino de Jesucristo y los ángeles del reino de las tinieblas ahorita se pasean en el aire y están a todo lo que da en estos últimos tiempos. En estos últimos tiempos te vas a llevar sorpresas de gente que decía creer en Dios y de repente ya no está. ¿Por qué? Porque hay una guerra cósmica en el tercer cielo que se está llevando a cabo, y se está llevando muchos fuera de la iglesia, y se está llevando muchos a apostatar de la fe, porque estamos en los últimos tiempos. El arrebatamiento de la iglesia es inminente, viene pronto. Ya Jesucristo está pronto a arrebatar a su iglesia en las nubes. Y en estos tiempos va a haber más fuerte la apostasía. Tenemos que aprender eso. Dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. ¿Apostatarán de qué? De la fe. Algunos. Estoy quebrando el verso, Algunos. ¿Nos pone triste cuando alguien se va? Claro, ¿verdad? Amén. Nos pone triste cuando alguien ya no viene a la iglesia. Amén. No solamente de esta iglesia, ¿verdad? Porque debiéramos amar a todos nuestros hermanos, ¿no es así? Amén. Deberíamos amar a la quinta, a la primera, a la sexta, a la 20ava, a quien sea, aunque no sean de nuestra denominación. Amén. Debemos amar a la gente. Ese es el llamado del cristiano. Debemos amarlos. Pero quiero decirte que dice la Biblia que algunos apostatarán de la fe. Para que no te sorprendas de repente que mires hasta un pastor apostatando, a un ministro que ya no se reunió. Y tú no puedes extrañarte ni puedes empezar a enflaquecerte en la fe, porque dice la Biblia que el Espíritu dice claramente que en los postreros días algunos apostatarán de la fe. Pero te tengo buenas noticias, porque ahí dice algunos. ¿Verdad que dice algunos? No dice que todos. Dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros días algunos. Y en esos algunos no estamos tú y yo. Amén. Amén. En esos algunos no estamos tú y yo. ¿Por qué te digo que no estamos tú y yo? Porque todavía estás aquí alabando y glorificando a Dios.
Porque todavía a pesar de las pruebas, de las luchas, de que se fue, de que vino, que ya no quiere venir, que se entristeció, que esto y que lo otro, tú y yo seguimos aquí. Amén. La iglesia Ciudad de Refugio no está contada con esos algunos. La iglesia Ciudad de Refugio es un remanente fiel, Amén. lleno del poder del Espíritu Santo. Una iglesia que fue plantada en Oklahoma City con un propósito divino. Una iglesia inquebrantable, la cual Dios dijo de su boca, encarnado en la persona de Jesucristo. Y las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Si nosotros seguimos adelante, algunos apostatarán de la fe, pero tú y yo nos vamos a mantener firmes en lo que hemos creído en Cristo Jesús de Nazaret. Estoy hablando muy recio, ¿verdad? Perdón, es que me emociono. Algunos, no te sorprendas, eso tenía que venir. O sea, cuando yo le hablo a la gente, ¿verdad? Porque hay gente que va a estar viendo este video, por eso es el propósito de este video. Muchas veces la persona que va a ver este video, yo me llamo Fernando Esquivel y soy de Torreón, no voy a presentar, es broma. Pero muchas veces cuando yo empezaba a ver las personas de esos algunos en mi vida cristiana, empezaba a entristecerme. O sea, ¿por qué esta persona abandonó su fe? Entonces me influenciaba también a hacer lo mismo. Por eso esta predicación se va a correr por el internet, para que tú no pongas tu fe en esos algunos. Esos algunos pueden ser un pastor, esos algunos pueden ser ministros, esos algunos pueden ser tus mejores amigos, esos algunos pueden ser los de tu propia casa. Pero dale la gloria a Dios, porque tú no estás en esos algunos. Y esa palabra que estoy aventando ahorita es una palabra que te va a mantener firme. No te sorprendas, no te extrañes, la palabra de Dios ya no lo profetizaba. Y en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, algunos. Pero gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios, que a pesar de que han venido las pruebas en Ciudad de Refugio, no cuentan esos algunos. Esta iglesia es una iglesia inquebrantable. Amén. Esta iglesia, este remanente de pocas personas, es un ejército poderoso en la tierra. Esta iglesia, hermanos, esta iglesia la fundó Cristo, la levantó Cristo. Esta iglesia no va a caer. Amén. Esta iglesia no va a caer, aunque algunos se retracten de su fe. Tú tienes que estar firme y tú tienes que creerle a Dios y entristecerte por tus hermanos cuando ya no los mires llegar. Pero eso no te puede matar la fe. Eso no te puede entristecer a manera de que tú abandones el camino, te empieces a entristecer, te empieces a deprimir, empieces a no querer venir a la iglesia porque esos algunos se retiraron. Ora por ellos, nos necesitan. Yo no estoy aquí a predicar esta tarde con una intención de lastimar el corazón de esos algunos. Estoy tratando de decirles que se regresen. Amén. Que si te faltó la fe, esto ya estaba escrito en la palabra. Tú puedes regresar al rebaño de Dios y otra vez volver a meterte con Jesús y empezar a buscar su rostro, porque Él se acerca a los que le buscan. Esa es la intención de esta predicación. Bienvenido al ejército. Si tu pastor allá donde quiera que tú estés, en Puerto Rico, donde tú andes, tú empezaste a ver flaquezas en tu pastor o defectos y eso te metió en el grupo de esos algunos, regrésate a tu iglesia, pídele disculpas a tu pastor, habla de una manera clara con él, dile: pastor, quiero hablar contigo, en tal predicación me heriste, me lastimaste y me estás metiendo al grupo de esos algunos, pero yo necesito hablar contigo, pastor. Y empieza a arreglar tus cuentas con tu pastor y vas a ver que muchas veces son puros malos entendidos. Amén. Son puras cosas que a veces uno está predicando aquí. La persona dice: me está diciendo a mí con una intención, pero no es así. El Espíritu es el que está hablando. Cuando la palabra de Dios se vocea, es el Espíritu Santo de Dios que habla. El predicador es un simple siervo inútil que está predicando la palabra de Dios. Si Dios te está hablando esta tarde es porque te ama. Te ama, eres importante para Dios. Amén. ¿Hay gente apasionada todavía en Oklahoma? ¿Sí hay? Amén. Hoy estaba hablando con mi sobrino y me estaba diciendo, o yo más bien estamos dialogando, y le digo: vuélvete loco, vete a una esquina con la tocarra o con la guitarra. Y invítame, yo voy allá a la esquina del POS donde cobran los cheques en la May y la 29 y nos paramos en una esquina como unos locos, desquiciados por Jesús. Y vamos a volvernos locos, vamos a anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vamos a dejar los pensamientos erróneos y las cosas que nos quieren meter en el grupo de los algunos y empieza a predicar a Cristo. Si estás pasando por necesidad, vuélvete loco, vete a predicar al hospital, pégale al diablo cuando más te quiera matar la fe.
Y cuando te diga Cristo ya no sana, esos milagros fueron para el pasado, vete, agarra un puño de folletos y vete a un hospital y vas a ver la gloria del Altísimo manifestarse de una manera poderosa. No todos van a sanar, pero todavía Dios está trabajando, todavía Dios está levantando hombres de Dios, un ejército poderoso en la tierra. Todavía Dios tiene un remanente fiel que no ha doblado rodillas ante Baal. Hoy siento el poder de Dios. Amén. Y en los postreros días muchos apostatarán de la fe, oyendo o escuchando espíritus. ¿Por qué van a apostatar de la fe? Porque van a oír ¿a quién? A espíritus engañadores. A espíritus engañadores. O sea, te van a presentar una verdad o una mentira envuelta en una mentira o una verdad envuelta en una mentira. ¿Tienen inteligencia? ¿Ya lo notaste? Espíritus engañadores no son una fuerza activa, tienen intelecto, saben engañar. ¿Sí lo estás notando ahí? Son espíritus engañadores, escúchame bien. Así como el Espíritu Santo inspiró a Pablo, también los espíritus satánicos usan personas para engañar a los cristianos. Los espíritus satánicos son espíritus incorpóreos. Si te estás sintiendo así como que te está dando sueño, sacúdete y escúchalo. El Espíritu Santo te está diciendo. Los espíritus engañadores son espíritus incorpóreos, no tienen cuerpo, pero son seres inteligentes con la capacidad de influenciar a personas dentro y fuera de la iglesia para hacer que los cristianos abandonen la fe. Espíritus engañadores. ¿Cómo está eso? O sea, él se te va a presentar y te va a decir, vente, vámonos al mundo. No, se te va a empezar a colar poquito. Y personas que están influenciadas por su incredulidad te van a empezar a decir, eso no existe. Lo de Dios no existe. Mira, ni un milagro pasa. Mira, eso que tú estás practicando no es cierto. Espíritus engañadores. Y tú los empiezas a escuchar. Y tú empiezas a hacerles caso. Y empiezas a prestarles atención y te empiezan a engañar. Y son persistentes, consistentes. Y son más persistentes que tú y que yo. Y te empiezan a decir, no es cierto, no ha pasado nada, todo lo que ha pasado ha sido la casualidad. Le empiezan a quitar el crédito a Dios, son espíritus engañadores. Este día les estoy quitando la máscara porque hay gente que está siendo engañada a través del mundo entero. No estoy hablando de esta iglesia de pocas personas, yo estoy hablando al mundo entero que va. Quizás alguien por otro rumbo escuche este mensaje, esa mentira que Él te está haciendo creer como una verdad. Escudriñala a la luz de la palabra. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. El Señor no nos vino a confundir. Los que nos confunden son los espíritus engañadores, son mentirosos. Hace tiempo estuve pasando por un proceso bien difícil en mi vida. Y íbamos en el carro, yo y mi hijo, a predicar en el radio. Y prendió el radio y salió una canción de una persona, una mujer que canta una canción bien linda. Y empezamos a oírla. Esa canción nos ministró la vida como por 5 o 6 meses. ¿Si has escuchado una canción que te ministra y te levanta cuando estás en lo difícil? Y esa canción decía, los que te están haciendo la guerra, no te rindas, no te eches para atrás, porque un día tu derrota va a tener sabor. Amén. Y nos agarrábamos y decíamos, lo que estamos pasando no es raro, esto no es raro, solamente hay que aguantar. Ahí viene nuestra victoria y vas a ver a qué. A miel. Bueno, pues esta persona que me ministró a mí por ese canto por 6 o 7 meses, ahora ya abandonó la fe. Empezó a ir que es que a unos rabinos, que es que el hebreo ya no se llama como se llama, ahora se llama Betsheba, y que ahora ya no lee la Biblia, ahora estudia la Torá, y que ahora hay el aceitito milagroso y el ramito de flores con unción y puros espíritus engañadores. Y empiezan a meterte odio en contra de la iglesia. ¿Cómo va a ser posible que una persona que antes perteneció a la iglesia le agarre odio a la novia de Cristo? Amén. ¿Cómo va a ser posible que una persona que antes profesaba la fe en la iglesia ahora diga que la iglesia es una iglesia maldita? ¿Cómo es posible que un ministro de Dios ahora diga que la iglesia no existe? Te sorprenderás que así van a venir en tiempo. Se va a acercar cada vez más y más la apostasía. Listos. Son espíritus engañadores. ¿Cuál es el peligro de cuando una persona se aleja y tiene influencia en las redes sociales? ¿Cuál es el peligro? De que muchos los estamos siguiendo.
Y si nosotros tenemos palabra de Dios sólida como la estamos dando ahorita, ellos nos llevan a nosotros. Ahora también al rato voy a llegar con una talí y con un litro de aceite, que no es malo, ¿verdad? Pero usarlo como un fetiche es malo. El aceite en sí, el aceite de olivo con el que ungimos aquí a la gente es por mandato de Dios, pero no es un aceite mágico. No es un aceite que es como un amuleto. Es algo simbólico. Y si nosotros no tenemos cuidado, cómo me ministró ese canto, y como ella odia la iglesia, y yo digo, también en la iglesia a veces me hacen cosas, no hay iglesia perfecta. Pues me voy con Betsheba. Ahora tú ya no me voy a llamar Fernando, te voy a dar mi nombre en hebreo. Y ya no voy a ir a la iglesia, voy a ir a la mezquita. Paz de Cristo. Son espíritus engañadores. Son doctrinas de demonios. Escúchame bien esta frase: nunca el diablo fue más peligroso que cuando cargó la Biblia en un brazo. Nunca el diablo es más peligroso que cuando carga la Biblia en el brazo, ¿verdad que no? Son espíritus engañadores. Las personas o los espíritus que se apoderan de la gente saben que la Biblia, esta Biblia, porque usan la Biblia, o algunos usan la Torá. Ellos saben que el puro hecho de que esta palabra esté aquí, así como la estamos viendo, literalmente, esta palabra tiene una influencia poderosa en la tierra. Amén. Y la cargan abajo del brazo, porque cargan en el brazo la Biblia, pero la traen torcida. El diablo también carga la Biblia aquí. Por eso te digo que nunca el diablo fue más peligroso que cuando cargó la Biblia abajo del brazo. Porque también el diablo se la sabe, a lo mejor se la sabe mejor que tú y que yo. ¿Qué te pasaría si te pasara aquí al frente y te dijera que digas el Salmo 91? O a la persona que me está viendo a través de ese video, si ahorita mismo te digo, lee el Salmo 91, o más bien recítalo de memoria, ¿te lo sabes? Pero el diablo se lo sabe. Y se lo predicó a Jesús en el desierto. Y le dijo, si tú eres hijo de Dios, manda que esas piedras se conviertan en pan. Pero ¿qué no dice la palabra en Corintios capítulo 6, versículo 9? No dice así, ahí va, escúchenme bien los que les gusta la botella. Dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los ¿qué? Y los borrachos. Ni los borrachos. Ay, me pegaron, además te tengo que decir la verdad. Ni los borrachos, ni los maldicientes, los que les gusta decir malas palabras, ni los tranceros, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Si yo por miedo a ofenderte o por querer hacer crecer esta iglesia no te hablo de esto, tu alma corre peligro, dice el infierno, y Dios me va a decir a mí en el día del juicio, mi hijo, Señor, pues, somos pocos, ¿verdad? Pero hay pastores que se van a parar y van a decir, mira Señor, toda la multitud, yo en tu nombre profetizaba, echaba fuera demonios, y el Señor les va a decir, no te conozco, apártate de mí, maldito hacedor de maldad, al lago que arde con fuego y azufre. Yo no quiero oír eso. No quiero oírlo porque ya estoy más para allá que para acá. Estoy en tiempos extras, no sé cuál día parto, pero yo quiero decirte la verdad mejor. Y en los postreros días algunos apostatarán de la fe, oyendo espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. ¿Qué es una doctrina? Una doctrina es una enseñanza fundamental que tiene que estar respaldada en la Biblia. Tiene que estar respaldada ahí. Si yo te quiero poner una doctrina que no está respaldada con 2 o 3 o más versículos, no tiene validez. ¿Cuál es nuestra doctrina de nosotros? Se la acabo de decir hace rato. Creemos en la iglesia, porque Jesús fundó su iglesia. Su iglesia no es una iglesia maldita. Su iglesia es una iglesia preciosa. ¿Quién es esa que sube del desierto? Le dice allá, haciendo una referencia en Cantares. Esclarecida como la luna, imponente como ejércitos en orden. La iglesia de Jesús es, a los ojos del Rey, tú y yo somos su especial tesoro. Somos alguien tan precioso para Él, que Él dio su sangre preciosa por nosotros en la cruz. Y en el Apocalipsis dice que nosotros nos vamos a vestir de lino fino y vamos a ser como la esposa de Jesús. ¿Me entienden? Porque hay gente que en este tiempo dice que la iglesia es maldita. Estuve escuchando otro, porque me gusta mucho la exégesis de la palabra, un hebreo también, y yo estaba metido ahí porque la enseñanza está profunda, y luego de repente sale con que la iglesia está maldita. No, Señor, adiós.
La iglesia no es una iglesia maldita, sí enseña muy bonito y tiene muy bonita voz y habla unos temas bien profundos, tan profundos que se anda ahogando. La iglesia no es una iglesia maldita, la iglesia es la novia del Cordero. Amén. La iglesia es alguien especial para Dios. ¿Sí me están entendiendo? Amén. Los demonios son maestros de la Biblia. Está diciendo que ponen doctrinas. ¿Qué ponen? Doctrinas. Si en este día o mañana pasado te vas a otra iglesia, esas iglesias que ya no parecen iglesias, ¿verdad? Parecen así como centros turísticos bien hermosos, ¿verdad? Llegas y parece que los colibríes y los corazoncitos fluyen por el viento. Sí, qué suave aquí, qué bonito. Está bien, eso no tiene nada de malo. Pero, ¿cuál es tu base? ¿En qué crees? ¿Cómo? ¿En qué crees? ¿Que es Jesucristo Dios? No. ¿Bautizas en el nombre de Jesucristo? No. ¿Crees en el Espíritu Santo? No. ¿Crees en la santidad? No. Entonces, ¿qué crees pues? Y luego llegas tú y te empiezan a bautizar en otro método y dices tú, no, esto no va a mi mente, porque la Biblia no registra ni un bautismo en otros títulos, ni hay bautismo de niños, ¿verdad que no? Entonces tu conocimiento empieza a cobrar vida. Por eso estas predicaciones no le gustan a Satanás. Amén. Por eso no le gustan al diablo que se predique esta palabra. Por eso se enoja. Por eso no le conviene. Pero hay una iglesia en Oklahoma llamada Ciudad de Refugio con un siervo inútil que se llama Fernando y que no se va a vender a la aceptación de la gente por estar agradándole a la gente. Lo que es promesa. Son 30 minutos. Vamos a ponernos de pie. Antes de que corte ese video, mija, espérame tantito. Voy a hacer una oración corta por las personas que están confundiéndose allá afuera. Estás viviendo los últimos tiempos y tu alma es preciosa a los ojos de Dios. No te des por vencido. Escudriña la Biblia. Ora en tu aposento, ora en tu casa. Dios no te va a confundir. Yo sé que se van a empezar a oír ruidos, ya se están oyendo. Por eso esta nomás es la introducción de la palabra que traigo. Es la introducción de la palabra de Dios. Y esta palabra va a correr. Esta es una palabra que trae poder. Amén. Por eso no le gusta el diablo. Pero a mí me gusta no gustarle al diablo. ¿A ti no te gusta no gustarle al diablo? Amén. A mí me gusta agradarle a Dios. Amén. Amén. Oramos por la persona que está ahí viendo. Señor, te pido que tú traigas claridad a la persona que está apostatando o que está a punto de dejar la iglesia en todos los 4 puntos cardinales de la tierra donde posiblemente alguien oiga este mensaje en este video. Te pido que su fe se levante, Señor, porque hemos expuesto las mentiras de Satanás en esta hora, y te pido que lo lleves otra vez con su pastor, con sus líderes, a su célula. No importa si la iglesia donde está allá lejos, donde nomás son 3 gentes, ahí llévalo, porque el tiempo de la venida está cerca, Señor. Ayúdanos a predicar tu mensaje como el día de ayer. Ayúdanos a salir adelante. Declaro bendición. Dios no te puede confundir si tú eres una persona que le estás queriendo servir a Dios con un corazón sincero. Anímate y llénate del poder de la palabra de Dios, porque el tiempo de la venida del Señor está cerca.